las habilidades, las experiencias que un padre puede transmitir a sus hijos, buscando como propósito fundamental moldear su carácter, su visión del mundo y su futuro. Y como usted verá a lo largo de esta serie de los domingos que se ha estado predicando acerca de lo que es la paternidad, se han tocado prácticamente todos los tópicos acerca o referentes al desempeño de los padres, al desempeño de las madres, al desempeño de los hijos, las responsabilidades que cada uno de ellos tienen dentro del hogar. También se ha hablado acerca de lo que es la honra dentro del hogar, los valores morales y espirituales que deben ser primordiales en una familia y en un hogar. Pero también, hermanos, se ha predicado acerca de los errores cometidos de los padres, tanto presentes como ausentes. Y es que yo me reflexionaba sobre algo y yo me ponía a pensar, la verdad que cuando es mayo, que se celebra lo que es el Día de la Madre, por lo general usted va a ver de que siempre son las mejores expresiones, siempre son mensajes de admiración, de motivación, de lo que una madre hace, de lo que cómo una madre se esfuerza. Y por lo general, para el Día del Padre, aunque nos celebran el Día del Padre, siempre nos dan duro. O sea, siempre, además de un refrigerio, una salida, pero siempre nos dan duro. Siempre pasa esto. Pero hoy, en esta mañana, hermanos, como iglesia del Señor Jesucristo, también tenemos que vernos que tenemos una responsabilidad como padres espirituales. Y la pastora, en su inicio del mensaje, el primer domingo de este mes, mencionó algo acerca de lo que es la paternidad espiritual. Pero cada uno de los que hoy nos encontramos aquí en esta mañana tenemos una responsabilidad con su hermano que tiene allá abajo, con el hermano, con la hermana que Dios ha designado para que sea su Timoteo, con esa persona con la cual usted se ha sentido inquieto, a animarlo, a motivarlo, a pastorearlo, a mentorearlo. Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, hermano, como creyentes, como cristianos. Y vea que además de la responsabilidad laboral, además de la responsabilidad familiar que cada uno de nosotros tenemos, también tenemos una responsabilidad ministerial que no la podemos obviar, para lo cual usted y yo necesitamos hacer tiempo. Y necesitamos hacer tiempo no solamente por el hecho de que tenemos que congregarnos y servir, sino, hermanos, porque cada uno de los que hoy estamos aquí necesitamos contribuir con el crecimiento espiritual de esa persona que usted tiene ahí a la par. Necesitamos contribuir, hermanos, haciendo discípulos para el Señor. Cuando la gente escucha, hermanos, de hacer discípulos, siempre tiene la percepción de que tiene que evangelizar. Siempre tiene esa idea. Pero los discípulos están aquí, no están ahí afuera. Son las personas que están aquí, las que hay que pastorear, las que hay que formar, las que hay que discipular, a las que hay que mentorear. Y cada uno de los que hoy estamos aquí somos responsables de eso. Tenemos una responsabilidad. Y usted va a decir, bueno, yo no tengo un llamado, yo no tengo un cargo. Usted no necesita un llamado ni un cargo. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura nos enseña que cada uno de nosotros somos responsables de hacer discípulos. Yo no le estoy diciendo a usted que usted va a dar cuentas por eso. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es nuestra responsabilidad hacer discípulos para Dios. Pero esta formación, hermanos, de hacer discípulos necesita obligatoriamente
que tanto su vida y mi vida crezcan espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, no podemos volvernos esos modelos o esas personas que van a poder ayudar a otros si en nuestro interior, hermanos, no hemos tenido la disponibilidad de crecer espiritualmente, de avanzar, de desarrollarnos en el reino de Dios. Porque alguien va a poder decir: ¿quién me va a enseñar él si estamos en las mismas condiciones? ¿O qué me va a poder enseñar él? Entonces es necesario que cada uno de los que hoy estamos aquí nos demos cuenta que tenemos una responsabilidad de crecer espiritualmente, de desarrollarnos, de dejar, hermanos, la silla, la comodidad, la posición, el estado en el que nos hemos encontrado posiblemente durante mucho tiempo. Y es importante rescatar algo que el apóstol Pablo menciona en esta primera carta que le escribe a Timoteo. En su saludo inicial, el apóstol Pablo dice de Timoteo que Timoteo es un verdadero hijo en la fe. También, hermanos, en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo, en el primer capítulo, el apóstol Pablo resalta la labor de la mamá de Timoteo y de su abuela, de Loida y de Eunice, acerca de la conversión de Timoteo, de cómo a través de ellas este hombre o este joven que menciona en este momento las Escrituras logró conocer las Escrituras, valga la redundancia. Estas mujeres hicieron una labor importante en su conversión y en su afirmación como cristiano. Pero ve algo que me llamó bastante la atención, y es que Timoteo, hermano, logró desarrollar todo su potencial como creyente, como cristiano, como un verdadero hijo de Dios, caminando con el apóstol Pablo. Fue partícipe, hermano, de los dos primeros viajes misioneros que el apóstol Pablo tuvo. Conoció lugares, conoció nuevos creyentes, vio la conversión de nuevos cristianos, tuvo la oportunidad de relacionarse con ellos, tuvo la oportunidad de ver a su líder verse desarrollar en las diferentes comunidades, plantando iglesias, llevando a nuevas personas a conocer a Cristo, predicando en las sinagogas, sufriendo por la causa del Evangelio. Y mientras la Escritura nos describe todo lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, también el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en la vida de Timoteo, llevándolo a un punto de crecimiento que el apóstol Pablo determina establecerlo en la iglesia de Éfeso como pastor. Porque el apóstol Pablo estaba viendo el desarrollo, el desempeño, el crecimiento que este varón estaba teniendo a causa de ser un discípulo de Pablo, a causa de haberse vuelto un discípulo del apóstol Pablo. Y la labor paternal en el término espiritual del apóstol Pablo, hermanos, no termina cuando el apóstol Pablo designa a Timoteo pastor de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, sino que él, hermanos, en libertad o preso, en la condición en la cual se puede encontrar el apóstol Pablo, decide escribirle a Timoteo. ¿Saben por qué decide escribirle? Porque un padre espiritual, hermano, está pendiente de sus hijos. Y le escribe haciéndole ver que aunque haya salido de su lado, de su entorno, para seguir desarrollando los viajes misioneros, para seguir predicando, él como padre espiritual está pendiente de su hijo. Yo le digo algo en esta mañana: aunque nuestros hijos un día se vayan de casa, hablando en lo natural, siempre seguirán siendo nuestros hijos. Y nuestra labor como padres nunca va a terminar. No piense usted que el momento o el día en que un hijo suyo se case, usted va a decir gracias a Dios que ya se fue. No, hermano. Ese
prosigue. Usted nunca va a dejar de ser padre y nunca tampoco vamos a dejar de ser hijos. Pero el apóstol Pablo, hermano, está pendiente de la vida de Timoteo, decide escribirle. Se interesa, hermano, por saber cómo va el desarrollo de su vida. Y no solamente por ver cómo va el desarrollo de su vida, sino, hermanos, por darle nuevas ordenanzas a él en lo personal. Mire, todos aquellos, hermanos, que en una congregación han decidido hacer caso a la voz de Dios para desarrollar su rol dentro de una congregación como padres espirituales, hermano, están teniendo un rol de importancia. ¿Sabe por qué? Porque en sus vidas tienen el deseo de que otras personas, hermano, puedan irse desarrollando, puedan ir creciendo de tal manera que esas personas puedan ser orientadas a llegar hasta la estatura del varón perfecto. Pero también reconocemos, hermano, que muchas veces dentro de la congregación no hacemos la labor que nos corresponde, hermano, de pastorearnos, de animarnos, de impulsarnos. Mire, y así como hay personas dentro de las congregaciones que tienen un interés porque otros se desarrollen, porque otros crezcan, tenía el apóstol Pablo ese mismo interés, hermano. Por eso preguntaba por él. Por eso decidió escribirle una y otra vez, para saber no solamente cómo estaba él, sino también para saber cómo estaba el desarrollo de su ministerio. Pero también, hermanos, eso implica que aunque el apóstol Pablo le escribiera a Timoteo para preguntarle cómo estaba él, también tenía que hacerle ver, hermanos, qué cosas no estaban bien, qué cosas estaban funcionando de manera incorrecta, qué cosas, hermanos, no se estaban manejando bien, cuáles eran los problemas que se avecinaban, cuáles eran las situaciones o las adversidades que este hombre podía atravesar. Porque la carta, hermano, que el apóstol Pablo escribe a Timoteo no está dirigida a la iglesia de Éfeso, está dirigida hacia él. Por esa razón, hermanos, el apóstol Pablo se interesa de manera personal en la vida de Timoteo. Y lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y cualquiera de nosotros podría decir que Timoteo podría tener problemas de baja autoestima o problemas de alta autoestima. Ninguna de las dos cosas estaba sucediendo en la vida de Timoteo, hermano. Simple y sencillamente, este varón rondaba aproximadamente entre los 20 y los 30 años. Y hasta los 40 años una persona en aquel tiempo se consideraba un adulto. Y hasta los 50 años una persona podía ostentar dentro de un ministerio, dentro de una congregación, dentro de una iglesia. En aquel tiempo, hasta los 50 años, una persona podía ostentar el cargo de pastor. Es decir, a Timoteo le restaba un largo camino para poder llegar a alcanzar a esa posición. Pero el apóstol Pablo determinó, hermanos, que a la edad que él tenía iba a ser pastor de esa iglesia. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, cuando le está diciendo a él: no tengas en poco tu juventud, lo que el apóstol Pablo le está diciendo, para que pueda ser ejemplo verdadero de los creyentes, para que la gente pueda ver en ti realmente que eres un pastor y que has sido llamado, que has sido posicionado en ese lugar. La única evidencia que puede haber para que esto se dé, para que ellos crean en ti, para que ellos vean que realmente tú has sido puesto por Dios, es la evidencia de tu desarrollo personal. Son tus acciones, es lo que tú haces. Por eso el apóstol Pablo le enseña, hermanos, que había cosas que habían que cambiar. Y en el versículo 11 el apóstol Pablo le dice: esto manda y enseña. Es decir, el apóstol Pablo no le estaba diciendo a Timoteo: aquí te mando estas nuevas ordenanzas para la congregación, aquí te mando estas nuevas directrices para la congregación. No, era en términos personales esta carta. Y la palabra manda significa, hermano, voto o compromiso. Y la palabra enseña significa emblema, señal, imagen. Es decir, el apóstol Pablo, hermano, estaba llevando a Timoteo para que asumiera un nuevo compromiso o un compromiso mayor en ese ministerio, en esa iglesia,
de tal manera que asumiera de manera personal un nuevo compromiso o un compromiso mayor. Y que cuando la gente viera que este hombre se estaba desarrollando en ese compromiso mayor, prácticamente él iba a ser la imagen visible. La gente iba a ver que este hombre estaba modelando, moldeando, evidenciando lo que el apóstol Pablo le estaba demandando, el compromiso que él había hecho, la determinación de hacer un cambio en su vida. Era lo que él iba a estar evidenciando. En la juventud de Timoteo y su desarrollo ministerial no iba a ser visto de menos, hermano, si él se comportaba, si él se mostraba, si él actuaba como un verdadero creyente. Y ese era el deseo del apóstol Pablo. Ese era lo que inquietaba al apóstol Pablo en ese momento, a escribirle a Timoteo, dentro de todas las cosas que le escribió. Ahora, ¿de qué manera el apóstol Pablo demanda que Timoteo sea un ejemplo? Y lo primero que le dice es ejemplo en palabra. Y esto, hermano, no tiene que ver con las escrituras. Esto no tiene que ver, hermanos, con que él memorice los textos del Antiguo Testamento, porque eso era lo único que él tenía, como las escrituras en ese momento. Sino que se está refiriendo a su forma de hablar, a sus expresiones, a lo que él dice, a lo que él habla, cómo lo dice, por qué lo dice, qué cosas son las que dice. Y la escritura, hermano, nos enseña a usted y a mí que nosotros debemos de ser prontos. ¿Para qué? Para hablar, para oír, y tardos para hablar. Preguntémonos entonces en esta mañana, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Cómo lo decimos, hermano? Nuestro vocabulario como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tiene un distintivo con respecto a la gente del mundo. O la gente no puede distinguir si nosotros somos creyentes o no somos creyentes por nuestra forma de hablar, por lo que decimos, por lo que expresamos, por cómo lo decimos. Mire, muchas de las conversaciones nuestras, hermano, van enfocadas en muchos ámbitos, en muchas direcciones, hermano. Pero de lo que menos hablamos es de Cristo. Y no estoy hablando de ir a predicar afuera, estoy hablando de las conversaciones internas que tenemos nosotros como creyentes. Nuestras conversaciones, hermano, de lo que menos se habla, es de Cristo. Es hablar de Cristo. El pastor Hugo decía: yo no encuentro dentro de la congregación personas que podamos tener, tal vez no al punto de llegar a tener un debate, pero sí por lo menos a tener un espacio de conversación donde nosotros podamos hablar de las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque eso nos beneficiaría a nosotros. Porque a la hora de conocer mejor un pasaje de la Biblia, nosotros tendríamos la oportunidad de enseñar mejor, tendríamos la oportunidad de predicar mejor, tendríamos una mejor idea y más alternativas de lo que el pasaje puede decirnos. Pero nosotros como creyentes, hermano, somos apasionados, hermano, en muchas cosas. Somos apasionados por el fútbol, somos apasionados, hermano, por películas, somos apasionados por la moda, por las tendencias, somos apasionados por un sinnúmero de cosas, hermano. Y todo eso es parte de nuestro vocabulario, todo eso es parte de lo que nosotros expresamos, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos. Y el apóstol Pablo le está demandando a Timoteo: sé ejemplo en palabra, en lo que dices, en lo que expresas, cómo lo dices, cómo es tu vocabulario. Cada uno de nosotros, hermano, sin tener un cargo, sin tener una posición, tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos que estamos pendientes, que ellos, están pendientes de ver qué decimos, cómo lo decimos. Y muchas veces usted y yo no nos damos cuenta que necesitamos ser ejemplo en nuestra forma de hablar. Necesitamos ser ejemplo en las cosas que nosotros decimos, hermano. Y es que pasa también que nosotros nos convertimos a Cristo, ¿no? Venimos a Cristo y creemos, hermano, que al volvernos nuevas criaturas van a cambiar ciertas cosas o ciertas áreas de nuestra vida. Hermanos, tienen que cambiar todo por completo tiene que cambiar en nosotros, en nuestro interior. Yo le digo en esta mañana, como creyentes, como cristianos, no podemos ser ejemplos,
de nadie, si seguimos con un vocabulario soez. No podemos, hermano, seguir ejemplo de nadie, ser ejemplo de nadie. Si cuando alguien pasa por afuera de su casa, escucha aquellas palabras, escucha las malas palabras. No podemos ser ejemplo de alguien, hermano. Cuando en nuestras conversaciones lo único que nos llevan es a comernos a la gente, a criticar, a murmurar, a señalar, a juzgar. No podemos, hermano, seguir siendo ejemplo de alguien o poder llegar a ser ejemplo de alguien, hermano. Si cada vez, hermano, seguimos apropiándonos, hermano, de clichés y de frases seculares, hermano, que no abonan en nada para su desarrollo personal como creyente. No podemos, hermano. ¿Cómo es nuestro vocabulario? ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos, hermano? ¿Cómo nos expresamos? ¿Sabe? Yo le voy a decir algo. Usted podrá pensar de ahí, sí, pero el apóstol Pablo se hizo a los griegos para ganarse a los griegos. Se hizo a los judíos para ganarse a los judíos, pero no comprometió sus principios. No creyó en Platón, en Aristóteles, ni en ninguna de esas cosas. Amó a Cristo por encima de todas las cosas, con el único propósito, hermano, de ganarse a los griegos. Usted me podrá decir, sí, pero es que la tendencia o la moda de nuestros tiempos es lo que nos enseñan en los podcasts, es lo que nos enseñan en youtubers de moda, es lo que nos enseñan en las redes sociales, cómo tenemos que hablarnos, con los tecnicismos que tenemos que utilizar, o con las formas, hermano, con el que el mundo opera. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. Ninguno. Nosotros como creyentes tenemos que marcar una diferencia en nuestra forma de hablar. Hermano, yo quiero decirle algo, y se lo voy a decir en buen hondureño. Usted y yo, hermano, no podemos seguir hablando y llamándole a la gente: perro, vení, perrito, vení. No, hermano, porque el otro va a terminar ladrando. No podemos seguir así, hermano. Eso lo hace el mundo. Esos son los ejemplos del mundo. Así hablan ellos, así se comportan ellos. Usted y yo hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes. Y no podemos seguir hablando de esa forma, hermano. Entiendo también, hermano, que usted va a poder decir: ay, es que él es religioso, es que él es anticuado. No me importa, pero si la Biblia lo dice, yo lo tengo que hacer, porque mi manual que conduce mi vida es la Biblia. Es la palabra de Dios quien debe de orientar y guiar nuestros pasos, no el mundo, no lo que el mundo enseña. Es la Biblia, nos movemos, nos regimos, caminamos, andamos por la bendita palabra de Dios. Y es importante, hermano, que nosotros como líderes, como hijos de Dios, hagamos las observaciones pertinentes en la iglesia. Yo no encuentro que Timoteo le haya dicho al apóstol Pablo: ya va, líder de religioso. No encuentro eso, hermano, en la Escritura. Y esa es muchas veces nuestra postura para defender lo que yo estoy haciendo, que está incorrecto. Y utilizamos términos sin sentido, aplicándolos en donde no van. Lo segundo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en lo cual tiene que ser ejemplo, le dice: es en conducta. Y esta palabra, hermanos, tiene que ver con nuestro porte, con nuestra postura, con el desarrollo de nuestra vida y nuestro diario vivir. Mire, el apóstol Pablo estaba interesado en que Timoteo no se desanimara por lo que escuchaba allá afuera, por lo que podían decir los mismos creyentes en la fe, por lo que podían decir las personas acerca de él, porque tal vez no cumplía con el requisito que tenían establecido en ese tiempo de llegar a ser pastor, aún era tan joven. Y el apóstol Pablo está buscando que su discípulo no se desanime, que su discípulo no vuelva atrás. Y cualquier comentario que se podía decir acerca de Timoteo. Mire, la conducta
La conducta tiene que ver, hermano, con nuestras acciones y con nuestras reacciones. ¿Cómo es nuestra conducta, hermano? ¿Cómo reaccionamos, hermano? ¿Cómo actuamos cuando se nos dice algo, cuando se nos pide algo, cuando se nos demanda algo? Lo recibimos con gozo, hermano. Decimos gloria a Dios porque me han puesto a servir estas 3 semanas seguidas. O lo primero que nosotros decimos, muchas solo a mí me ponen. Esa es nuestra conducta. De esa forma actuamos. De esa forma nosotros modelamos, hermano. El apóstol Pablo escribe esto a Timoteo, hermano, porque necesitaba pulir algunas cosas en la vida de Timoteo. Debemos recordar en esta mañana, hermano, que como cristianos todavía estamos en las manos del alfarero. Y el alfarero nos tiene que moldear. Y el alfarero tiene que trabajar en nuestra vida. Por eso tiene que cambiar nuestra conducta, las reacciones que nosotros tenemos, lo que manifestamos, lo que evidenciamos delante de los demás, hermanos, cuando algo sucede en contra suya y en contra mía. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? Tienen que ser preguntas, hermanos, que nosotros hacemos. ¿Qué ve la gente en usted y en mí? Cuando nos demandan algo, cuando nos piden algo. En nuestros trabajos, hermano. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es la reacción que ve la gente de nosotros, hermano? Que hemos profesado en ese trabajo, ser hijos de Dios. Y cuando nos demandan o nos piden algo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuáles son los gestos de nuestra cara, hermano? ¿Qué es lo que evidenciamos o mostramos ante nuestra autoridad en ese momento? Damos testimonio de verdad ahí, hermano, con nuestra conducta. Que cuando nos están pidiendo algo, hermano, nosotros evidenciamos los mejores gestos. Mire, no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos digan cosas que tenemos que hacer. Y las reacciones muchas veces son evidentes en nosotros. Lastimosamente son evidentes. Y ya no digamos que usted le vaya a decir a alguien, sea ejemplo de conducta. Es para que se vaya de la iglesia. Y para que se vaya diciendo que lo dañaron. Porque la inmadurez no distingue la corrección con el daño. Por eso es que allá afuera muchos que fueron cristianos, que se les corrigió, andan promulgando de un lado a otro y se les dañó. Pero una cosa es corrección. Es más, le voy a decir una cosa: cuando hay corrección no se pide perdón. Porque hay personas, hermano, que se les corrige, se molestan, se enojan y están esperando que se les vaya a pedir perdón. Cuando Dios te corrige, te pide perdón. No, ¿verdad? Porque la Escritura dice que Dios al que ama disciplina. Y Dios no anda buscando a nadie para pedirle perdón, nos corrige, punto. Y muchas veces nosotros, hermano, tenemos que hacer correcciones. De igual manera nos hacen correcciones. Y no deberíamos de molestarnos. No deberíamos de tener, hermano, un desarrollo de nuestra conducta, hermano, como personas inmaduras, como personas que no hemos conocido a Cristo. Nuestra conducta debería de ser la mejor. Mire, muchas veces, hermano, nosotros, en vez de agradecerle a alguien que se tomó el tiempo, que se tomó la molestia en decirlo, fíjense que esto no está bien en su vida, en vez de agradecerle, nos enojamos, nos molestamos. Eso es nuestra conducta. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: sé ejemplo, sé ejemplo. Estás en la mira de toda esta congregación por el simple hecho de que eres joven. Sé ejemplo. Lo tercero que el apóstol Pablo le dice, lo cual este varón Timoteo tiene que ser ejemplos en amor. Y es que el amor representa todo el afecto, la bondad y la compasión que un ser humano puede tener para entregarse a otro. De acuerdo a este pasaje, hermano, el apóstol Pablo le está
está recomendando a Timoteo que él debe de tener amor para todos en esa congregación, que él debe de verlos a todos por igual, que él tiene que ser ejemplo en esa área, amar a las personas por igual. Y el apóstol Pablo sabía que Timoteo tenía este amor. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 versículo 20 al 21: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y cuando él dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, está hablando de Timoteo. Timoteo, hermano, en este proceso, hermano, de formación que había tenido con el apóstol Pablo, había aprendido a amar a todas las personas. Había aprendido a amar a los difíciles. Había aprendido a amar a los que son intolerantes. Había aprendido a amar, hermano, a todos por igual. Ahora, la pregunta es, ¿nos amamos, hermano? ¿O solo amamos a los que nos caen bien? ¿O solo amamos a aquellos con los que nos relacionamos? Con los que nos relacionamos. Y a veces nosotros decimos, no, es que esa hermana o ese hermano es muy difícil de amar. La pregunta es, ¿se ha puesto a pensar si usted es difícil para otra persona? Porque hay personas que nos ven a nosotros difíciles. No solamente nosotros vemos a otros difíciles, pero lo que importa es que nosotros, hermanos, amemos, nos amemos como creyentes, como cristianos, hermano, sin importar cuán difícil de ser. Que nos amemos, hermano, porque es fácil amar a una persona, mostrarle mi cariño, mostrarle, hermano, mi dedicación, mi esfuerzo, mi tiempo a él, para con él, si yo sé que me voy a beneficiar de algo, si yo sé que me voy a lucrar de algo. Así es fácil, hermano. Así cualquiera ama. Pero con aquellos que no son muy digeridos, con aquellos que no somos digeridos, nos amamos. Vuelvo y le repito, no necesitamos estar en un cargo, en un puesto, para que nosotros, hermanos, nos amemos unos a otros, porque eso es un pasaje de la Escritura donde nos demanda a nosotros que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros. Dígale a la persona que tiene la parte, con todas las dificultades, prójimo lo amo. Pero hay que hacerlo. Tenemos que amarnos, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es que dice la Escritura, hermano, ¿está Cristo dividido? De ninguna manera. El cuerpo de Cristo, hermano, no puede estar dividido, hermano, por personas que no se aman, por personas que no se relacionan, por personas que no se toleran, por personas que no se caen bien. No puede ser eso del cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo. Y cuando el cuerpo de Cristo está dividido, hermano, porque no nos amamos, hermano, ahí hay un eslabón débil. Algo no va a funcionar bien. Algo no se va a ejecutar bien. Pero necesitamos amarnos, hermano. Necesitamos evidenciarle a todo el mundo, hermano, que lo amamos. Cristo lo hizo así por usted también. ¿Usted cree que si realmente, hermano, realmente Cristo se hubiera puesto a pensar cuán difíciles somos, hubiera muerto por nosotros? No lo hubiera hecho. Yo le aseguro que no lo hubiera hecho. Si Cristo pensara como nosotros, no lo hace. Pero gracias a Dios que no piensa como nosotros. Y tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nosotros, por amor, aún sabiendo que somos difíciles, que no somos fáciles. Sé ejemplo en fe, le dice el apóstol Pablo a Timoteo.
Y es que Timoteo, hermanos, debía demostrar una fe inquebrantable en ese tiempo, en ese momento, especialmente en los momentos difíciles. Y esta fe, hermanos, no se refiere, esta palabra fe ahí en ese pasaje no se refiere a una creencia doctrinal, sino que se está refiriendo, hermanos, a la dependencia total de Dios. ¿Sabe? Cuando una persona en momentos difíciles depende por completo de Dios, está siendo un ejemplo, está siendo un modelo a seguir. Mire, yo puedo comprender en esta mañana que la vida del cristiano vive en diferentes momentos y diferentes etapas. Y habrá momentos, hermano, no muy agradables, habrá momentos difíciles, habrá momentos complicados, hermano, que cada uno de nosotros va a atravesar. Y es ahí, hermano, en esos momentos, donde ese padre espiritual tiene que acercarse a esa persona y decirle, tiene que tener fe, tiene que creer plenamente en Dios en ese momento. Y no es, hermano, que ese líder o ese padre espiritual no tenga empatía, porque hay personas que dicen, ay, si supiera lo que yo estoy viviendo, si supiera lo que yo estoy atravesando, es que como él o ella no está pasando lo que yo estoy viviendo, por eso me dicen que tenga fe y que le eche ganas. Y piensan, hermanos, que porque uno le dice que tenga fe en los momentos difíciles, es que uno es incomprensible. Es que uno, hermano, no ve el sufrimiento o el dolor que esta persona está pasando por lo que la situación difícil está atravesando. No es eso, hermano. No es que somos insensibles. No es que no nos importa, hermano, lo que esté viviendo. No es, hermano, que no tengamos empatía por su situación que está viviendo o atravesando. No es eso, hermano. ¿Sabe qué es lo que estamos tratando de hacer, hermano? Es que usted tenga una fe inquebrantable y que esa prueba, que esa situación, que ese proceso, que esa necesidad no lo vaya a llevar al mundo. Por eso le solicitamos y le demandamos que en medio de los procesos muchas veces tenga fe, crea en el Señor Jesucristo en ese momento difícil. El apóstol Pablo sabía que Timoteo, hermano, tenía prácticamente toda una congregación en contra. Y por eso le escribe y le dice, sé ejemplo en fe. Muéstrales a ellos que tú crees plenamente en Dios. Muéstrales a ellos que tú te aferras a Cristo en los momentos difíciles. ¿Saben por qué, hermano? Porque hay momentos, hermano, donde una persona sometida en un proceso, una persona sometida en un momento difícil, en un tiempo difícil, tiene la tendencia a rendirse, tiene la tendencia a volver atrás, tiene la tendencia a no permanecer firme. Por eso le animamos, hermano, a tener fe en los momentos complicados. Lo que se busca, hermano, es que una persona, si se va a rendir, se pueda rendir a los pies de Cristo, se pueda rendir delante de su presencia y no en medio de los problemas, no en medio de las situaciones difíciles. Como hermanos en Cristo, hermanos, tenemos que animarnos unos a otros. Y eso era lo que buscaba el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Animarlo, hermano, a tener fe en el Señor Jesucristo. La palabra fe en este pasaje, hermano, no tiene ninguna relación con milagros, sino, hermanos, en todo el sentido de ser fiel a Dios. Mire, Timoteo, hermano, debía de ser ese modelo a seguir para esa congregación. Yo le pregunto en esta mañana, ¿su fe dónde está puesta? ¿Dónde está anclada su fe en esta mañana? ¿En el problema? ¿En la necesidad? ¿En la depresión? ¿En la situación adversa que atraviesa? ¿O realmente, hermano, nuestra fe está anclada en Cristo Jesús? Mire, es tremendo, hermano, porque el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo que le escribe en el capítulo 1, en el versículo 15, el apóstol Pablo resalta algo importante de Timoteo. Después de haberle escrito en la primera ocasión, le dice, tu fe no es fingida. Tenía una fe verdadera, hermano. Se había portado como un hombre creyente, como un cristiano de verdad, que había soportado los embates de sus hermanos en esa congregación, los señalamientos.
Y es, hermanos, a esa instancia donde Cristo a usted y a mí nos quiere llevar. A permanecer fieles, hermano. A permanecer inclaudicables. A no desmayar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque una persona que en medio de los momentos difíciles, que en medio de las adversidades, tiene su fe puesta en Cristo, es una persona incondicional para Dios. Somos incondicionales nosotros, hermano. O hay momentos donde decimos, mire, ahorita estoy atravesando un momento complicado, no me tome en cuenta, no me ponga, no quiero servir, no me delegue nada, no me ponga. Cuando un cristiano verdadero, hermano, tiene su fe anclada en el Señor Jesucristo, es incondicional. Está en los tiempos buenos y está en los tiempos malos. Sirve la salud y sirve la enfermedad. Bajo cualquier condición, un creyente de verdad va a servir a Dios. Va a estar ahí para Dios. Porque eso es lo que estaba demandando el Señor a través del apóstol Pablo para Timoteo. Que desarrollara una fe no fingida. Porque en los momentos buenos cualquiera sirve. Cuando todo marcha bien, cualquiera sirve. Y lo último, hermanos, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo cual tiene que ser ejemplo, es en pureza. Y no se trata solamente, hermanos, de cumplir una serie de reglas o requisitos para poder ser puro, hermano. El apóstol Pablo, hermanos, le demanda a Timoteo que sea un hombre puro, que no se enrede en los negocios de este mundo, que no se contamine, hermano. Le está diciendo en pocas palabras, si hay algo con lo que está bregando Timoteo, deséchalo. La única forma para que una persona pueda mantenerse en pureza o en santidad es teniendo una relación personal con Dios. Es la única forma. ¿Sabe por qué? Porque con Dios y sus escrituras. Porque cuando nosotros llegamos a Dios, hermano, cada vez que tenemos la oportunidad de cerrar nuestros ojos y presentarnos de Él, nos acercamos a un Dios que es santo. Y cuando vamos a las escrituras encontramos los lineamientos, hermano, los principios que nos enseñan las escrituras para que una persona pueda ser santa. Entonces, si no tenemos relación con Dios, hermano, difícilmente nosotros podemos ser ejemplo en medio de una congregación en pureza. Porque estamos desechando a Dios y estamos desechando las escrituras. Nuestro legado, hermano, a otras generaciones es vivir en santidad. Nuestro legado a otras generaciones, hermano, a los que vienen atrás, es que ellos puedan ver, hermano, que tanto usted como yo somos personas que hemos decidido, hemos tomado la determinación de vivir en santidad. Mire, la pureza, hermano, de la cual el apóstol Pablo le está demandando a Timoteo aquí, hermano, tiene que ver con ser auténtico. Tiene que ver con ser coherente, hermano. Porque no podemos decir una cosa y hacer otra. Entonces no hay coherencia en nuestra vida. Nosotros necesitamos volvernos auténticos para Dios. En conclusión, en esta mañana, yo quiero invitarle ahí donde usted está que cierre sus ojos. No se ponga de pie, solo cierre sus ojos. Y quiero concluir diciéndole lo siguiente. Hemos sido llamados a dejar el mejor legado como hijos de Dios a otras generaciones. Ahora la pregunta es en esta mañana, y mediten, reflexionenlo por un momento. ¿Cuál es el legado que nosotros estamos dejando? ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? En esta casa, en este ministerio. No hablo de su familia, no hablo de sus hijos naturales. ¿Cómo nos gustaría que nos recordaran? ¿Cuál es nuestro legado? Preguntémonos en esta mañana. ¿Cuál es nuestro legado, hermano? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hacia qué estamos apuntando con nuestra vida, hermano?
Necesitamos, hermanos, que la futura generación vea en nosotros personas temerosas de Dios, personas que amen a Dios sobre todas las cosas, personas que honren y glorifiquen el nombre del Señor. Las futuras generaciones, hermanos, necesitan ver en usted y en mí personas que sean ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Pues así, hermano, como lo ha pensado usted de esa manera,